Gracias. Muy bien. Luis. Lorena, Hola, Luis. me uno a los agradecimientos de mis compañeros. Gracias. Creo que todos estamos pues, muy cómodos aquí al platicar con los candidatos en este cuarto debate, porque pues, realmente es la primera vez que estamos siendo nosotros escuchados para poder proponer y que de esa manera pues, se puedan adoptar nuestras inquietudes. Hablar de emprendedurismo es un tema muy amplio. Existe el emprendedurismo social, como comentaba mi compañero Alejandro Corrales. Existe el emprendedurismo tecnológico, el emprendedurismo turístico, el emprendedurismo ambiental. Tú, antes de llegar a ganar la candidatura, si así fuera, ¿qué propuestas tienes? Si nos puedes mencionar una propuesta de cada uno de los emprendedurismos para ahorita que nos escuchan muchos emprendedores, cómo ellos quisieran pues darte el voto a favor y a sabiendas de que entiendes qué es el emprendedurismo, que no es solamente querer emprender una idea, sino todo lo que conlleva los años de esfuerzo y pues más en concreto una propuesta por cada una de las divisiones que tiene el emprendedurismo. Bueno, creo que hemos abordado ya de manera general, pero insistiría en que como primer paso, en el caso del emprendedurismo social, comentando lo que decía Alex, lo primero que hay que hacer es una red que permita que esa solidaridad permee más, se coordine mejor y que tenga un mejor resultado. No hay que inventar el hilo negro en ninguna de las áreas. A veces hay que regresar a lo básico, a lo fundamental para lograr un desarrollo real, concreto. En cuanto al emprendedurismo de negocios, digámoslo así, estas micro, pequeñas y medianas empresas que proveen en nuestro país la gran mayoría de los empleos, hay que señalarlo también, ustedes lo saben. En ese sentido nosotros tenemos que tener un área y estamos diseñando un área específica donde podamos dar seguimiento. Porque ¿qué sucede? Uno es el tema de la idea como tal, de esa empresa o ese anhelo que tienes por impulsar algún producto, algún servicio en lo concreto, en lo particular. Pero luego te topas con la burocracia y la burocracia implica pérdida de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Y lo que queremos es justamente acortar esa enorme brecha que a veces hay entre la idea y la concreción de esa idea. Para ello tenemos, y por ello planteamos este espacio, una ventanilla única, especializada en atender a estos pequeños, medianos y microempresarios, sean jóvenes, por supuesto, con un perfil, y por supuesto también para aquellos que tienen un negocio ya y que quieren hacerle crecer. Hay, insisto, en este periodo ha sido un periodo muy difícil para esas pequeñas y medianas empresas y nosotros queremos que retomen su camino. Nos hemos encontrado muchos pequeños y medianos empresarios en los recorridos y nos dicen así de veras, es que vamos, solicitamos un apoyo, hay que poner 1 millón para que te den 2. Entonces eso nunca va a bajar finalmente porque quienes tienen más recursos siempre son los que son sujetos a más apoyos. Entonces hay que invertir esa fórmula y aquellos que menos posibilidades tienen son los que más apoyos deben de recibir. Y en ese sentido creemos importantísimo esta ventanilla, este programa específico de atención que acorte esta brecha y que además brinde algo muy importante, que brinde las facilidades que se requieran desde el ayuntamiento. Obviamente habrá situaciones en las que no se pueda incentivar, pero hay muchas otras en las que sí. Hoy en la mañana, por citar un ejemplo, insisto, en este lugar donde visitamos a los adultos mayores, me dicen, es que aquí pagamos una cantidad grande de predial y uno piensa, pues si estás haciendo la labor que le correspondería al gobierno y aún así no son exentos de... ¿Y qué sucede? Por eso cuando hablamos de empleo con equidad y mejores oportunidades, hablamos de que al ayuntamiento le corresponde brindar esas facilidades, las extensiones, los incentivos que se puedan dar desde ahí y por supuesto también incentivar a la participación de las mujeres, a la contratación de las mujeres e incidir en la medida de lo posible en que la edad no sea, y además una corta edad, porque recordemos que se dejan solicitudes y es de verdad muy pequeño el rango de edades que están contratando en las diferentes empresas y eso también queremos incentivar, que a las mujeres aún y a los hombres en lo general, pero las mujeres ahorita en el país están al cargo de alrededor 35-40% según las estadísticas de los hogares mexicanos. ¿Qué sucede? Pues hay que incentivar esa contratación y por supuesto creemos en la productividad, creemos que es necesaria la competitividad, pero no entendida como nos las han hecho saber, como que yo tengo que ser mejor que aquel para eliminar aquel, sino para que de manera en conjunta podamos tener productos y servicios que incluso puedan salir de la ciudad, del estado, del país. En México y particularmente en Sonora, yo he visto muchos casos de éxito.
Yo trabajé muchos años en la iniciativa privada, en el departamento de personal, pero vi cómo los ingenieros patentaban, hacían cosas que les llamamos mexicanadas y los patentaba la empresa y después se volvían parte del procedimiento industrial, todo el proceso de la línea de producción, etcétera. Y todo eso existe. Vemos casos muy emblemáticos como el tema de las creadores de las redes sociales. Digo, yéndonos a ese nivel, aquí también hay talento para hacer eso y mucho más. Okay. Hay unas estadísticas que comentan que el 90% de las startups fracasan. Esto se debe a que es 10% idea, 90% ejecución, justamente lo que comentabas de generar una alianza con varios sectores estratégicos que permitan ejecutar las ideas. En lo personal yo he estado estudiando mucho este tema, conozco que son más de 13 empresas a las que tienes que acudir entre productos y servicios para tener una simple idea, poderla transformar en una empresa. Me imagino que como ya tienes esta propuesta, les debes de conocer muy bien a estas 3 empresas. ¿Nos podrías comentar, a los que no conocen, cuáles son estos servicios que se necesitan para llegar de tener una simple idea a convertirla en una empresa? Bueno, seríamos arrogantes si dijéramos, sí, te las voy a recitar. Pero sí sabemos que hay que registrar lo que, para empezar el nombre, hay que ir a Relaciones Exteriores, qué nombre le vas a poner, hay que ir, bueno, dependiendo del servicio, ¿no? Incluso en el emprendedurismo social, que tiene que registrarse y ver si el nombre ya no estaba apartado, desde ahí ya empiezas batallando. Esa es la realidad de las cosas. Luego pasas por el asunto de los locales, protección civil, lo que te cobra para emitirte un permiso para operar, que también eso es muy, muy grave, muy delicado. Y por supuesto lo que tiene que ver con la parte administrativa, si vas a ir a la Secretaría de Economía, si quieres apoyos del gobierno, pues hay que cumplir con las convocatorias, los requisitos. Es decir, es un larguísimo trayecto para poder concretar. Y en ese sentido hay personal capacitado para poder ayudar a que esos trámites sean ágiles, no solamente porque tomen algún tiempo, sino porque a veces tardas, porque no sabes exactamente a dónde tienes que dirigirte para poder culminar el proceso y poder echar a andar la idea. Y finalmente descubrir si funcionó o no lo que estás tratando de emprender. Y ahí se truncan muchas veces, muchas ideas innovadoras que a este país, a esta ciudad le hace falta, jóvenes con ese talento y con esa capacidad de innovar, pero que se encuentran muchas trabas. Yo creo que lo fundamental será, hay cosas en las que no podríamos incidir, que son de orden estatal o federal en cuanto a eliminarlas, pero sí en cuanto a poderlas hacer en menor tiempo y con mayor acompañamiento y seguimiento de alguien que esté especializado en esos temas. Y no se trata de ser todólogos, para gobernar no se requiere saber todo, nada más se requiere un poquito de sentido común y buena voluntad. O por lo menos que estuviera en un solo lugar, ¿no? Sí, no tuvieras que ir a todos además, sí. Eso Se trata, que de ahí pudiera ser una ventanilla única a través de la cual la gestión se hiciera, se dispersaran, digamos, los diferentes trámites una vez que entran esos documentos, ese expediente en esa ventanilla única y si el seguimiento se acortara y que pudiera haber ese respaldo de una institución, ya no solamente como ciudadano, que de entrada debiera ser así, pero mientras eso no suceda, el gobierno tiene que respaldar. Gracias. Gracias a ti. Yo quisiera hacerte una pregunta. Creo yo que la virtud de la congruencia en política es una virtud que es escasa y que muchas veces batallamos para encontrarla. Yo te preguntaría, ¿no te parece a ti una incongruencia que siendo ahorita candidata a alcalde siga siendo diputada federal? A lo que me refiero es, los impuestos de todos nosotros siguen pagando un sueldo de diputada federal, ¿sí? Pero yo creo que ahorita tú estás completamente enfocada a ser candidata porque quieres ser alcaldesa, ¿no? Así es. ¿No te parece una incongruencia el seguir recibiendo un sueldo como diputada federal, pero no estar haciendo el trabajo de diputada federal, por lo menos en este tiempo, en este mes que llevamos ahorita de campaña? Bueno, de inicio decir que cuando uno no asiste a una sesión del Pleno de la Cámara hay un descuento. Es decir, no es que uno permanentemente pueda dejar de ir y reciba el mismo sueldo, justamente derivado de esa situación. Hubo una reforma a la ley orgánica del Congreso, una reforma a la ley orgánica del Congreso que permitió que fuese por cada una de las faltas que se tengan, se van a eliminar de tu sueldo, eso es en automático. Hay que decir también que hay distintas maneras de devengar ese sueldo, pero por supuesto que las sesiones son la parte emblemática, ¿no? La presencia física en la toma de decisiones. Y también quisiera señalar
que ahora que estuvo la votación… Perdón. Antes de que se pase, ¿cuánto es el descuento que se les hace? Son 7,000 pesos por sesión. 7,000 por sesión. ¿Qué viene siendo porcentualmente del… Micrófono. El descuento, hablas de 1%, ¿cuál es? Pues mensualmente, ¿no? O sea, ¿qué porcentaje significa? Bueno, divídelo entre las 8 sesiones que generalmente son. Ahorita estamos en un periodo de 3 sesiones que se dieron antes y después de la etapa de Semana Santa para poder sustituir esas sesiones que no se tuvieron. Siempre es así, cada año cuando en esta época vienen 3 sesiones esta semana y vendrán 3 sesiones la próxima. ¿No vas a asistir a ellas? Necesitaría, sí, voy a asistir a una esta semana, Okay. me parece muy importante, como asistí a la votación de la ley de transparencia, es un tema que a nosotros nos parece fundamental y si estamos queriendo ser gobiernos abiertos y si estamos queriendo impulsar ese tipo de políticas públicas, pues hay que tener la herramienta y la herramienta, aunque no esté acabada, porque por supuesto que hay muchas observaciones en lo particular a la ley, sí decir que fue muy importante el avance y yo la voté a favor en lo general, en contra en lo particular, debido a que nos parece que está inacabada. Pero así son las leyes, hay que avanzar y en ese sentido crear las herramientas. Se aumentaron los sujetos obligados a transparentar sus recursos, también se aumentaron las obligaciones, en fin, todo lo que implica los fideicomisos, los contratos, las licitaciones, y de eso estamos hablando. En ese sentido no me parece incongruente cuando se pague la parte proporcional de lo que se hizo, entendiéndose como pleno, que hay muchas otras cosas que se hacen en comisiones, en fin, pero por supuesto que asumiremos en esa parte y la parte que sí devenguemos, estamos comprometidos a donarla a 3 aspectos fundamentales y hablando del tema de la sociedad civil organizada, a organizaciones que atienden la problemática de violencia contra las mujeres, a la comunidad que ve también por los animales que desafortunadamente además se ha recrudecido esta problemática en nuestra ciudad y otro que nos parece sustancial es el tema de los adultos mayores. Es decir, en ese sentido no es un asunto económico lo que nos detiene a pedir una licencia porque creemos firmemente que tenemos que cerrar esos ciclos, yo insistiría, analizamos ese tema y creo que es mayor el beneficio que el costo porque entregaré cuentas y cerraré este periodo la próxima semana. Bien, muchas gracias.